Buenos días. ¿Cómo estáis? Cuando queráis, ¿sí? Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el primero de este nuevo curso político. Me acompaña el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, para informarles de asuntos de su competencia. Les adelanto que hemos aprobado medidas para mejorar el funcionamiento de los servicios básicos en los municipios, el día a día de nuestras empresas y promover el empleo de calidad con especial atención a las personas con discapacidad. En segundo lugar, antes de desgranar estas iniciativas, les informo de que hoy se ha dado el primer paso para la tramitación del anteproyecto de Ley de Cohesión e Igualdad Territorial de Extremadura. La comunicación previa a la tramitación de esta norma es el punto de partida para alcanzar el objetivo de que todos los extremeños tengan la misma oportunidad y que la igualdad entre españoles sea real también dentro de nuestro territorio. Quiero recordarles que esta ley es también un compromiso electoral de María Guardiola. La preocupación de este Gobierno por la igualdad y el desarrollo equilibrado de todo el territorio nos lleva a impulsar el anteproyecto de Ley de Cohesión e Igualdad Territorial de Extremadura. Para que haya una cohesión territorial efectiva, tiene que haber también una distribución equitativa de oportunidades en toda la comunidad autónoma. Por ello, nos proponemos regular y activar medidas que sirvan para un desarrollo equilibrado y que garanticen el crecimiento de todos los municipios. Este anteproyecto de ley, que se someterá a exposición pública en los próximos días, cuenta con 29 artículos, cuyo contenido integrará medidas para una gobernanza territorial integradora, medidas que mejoren la participación ciudadana, la coordinación administrativa y la colaboración público-privada. Es fundamental que haya instrumentos de ordenación territorial y urbanística para promover esa igualdad. Consideramos que la vertebración de nuestro territorio debe basarse en criterios estratégicos y en que las infraestructuras que demandan los extremeños miren por igual a sus necesidades y también a la cohesión de todas las comarcas. Otra prioridad será la prestación de servicios y la comercialización de productos itinerantes. Esto es algo vital para combatir la despoblación y defender la libertad de los extremeños a seguir viviendo donde quieran. Para ello, planteamos las ayudas a los profesionales por el desplazamiento, la prestación y la puesta a disposición de servicios en los municipios, con el fin de evitar la pérdida de estos mismos en el ámbito rural. Otra medida destacada es el sello de desarrollo sostenible e integrador de Extremadura. Proponemos dos categorías en este distintivo: la responsabilidad social territorial y la garantía rural. Con la responsabilidad social territorial otorgaremos un reconocimiento institucional a empresas, negocios u organizaciones que incrementen las oportunidades, que creen empleo, que prestigien el patrimonio natural y cultural o que mejoren las condiciones de vida de la población. Y en la categoría de garantía rural respaldaremos a entidades cuya actuación conlleve la retención de la población y el talento o supongan un incremento demográfico. En definitiva, favorecer a aquellos que mejoren las condiciones de vida en zonas rurales. Este es un compromiso de desarrollo rural y demográfico que queremos complementar con otras políticas y muy necesarias, como las rebajas de impuestos. Y es que, como ya anunció la presidenta Guardiola, vamos a corregir una situación de desigualdad en materia fiscal a las personas residentes en zonas rurales escasamente pobladas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque quedaron fuera de las medidas tributarias contempladas en la Ley 3/22 del 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. Con la futura Ley de Cohesión e Igualdad Territorial planteamos que los residentes de las pedanías disfruten de los mismos beneficios fiscales que tienen municipios y entidades locales que estén por debajo de los 3.000 habitantes. Para la correcta aplicación de los beneficios y dar mayor seguridad jurídica, hemos creado un censo de estas poblaciones en el anexo del anteproyecto de ley. Creemos firmemente en la igualdad y en la cohesión y confiamos en que esta nueva norma sirva pronto a la autonomía municipal y a la lucha contra la despoblación. Esperamos que este anteproyecto cuente con el respaldo que tuvieron la Ley de Garantía de Autonomía Municipal y la del Reto Demográfico
Y, por supuesto, que se enriquezca con las aportaciones de la sociedad extremeña y los grupos de la Asamblea. Les avanzo que, una vez recibidas las aportaciones de la sociedad, convocaremos a los grupos políticos para hablar de ello. En otro orden de cosas, como les avancé al principio, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la primera convocatoria de unas ayudas destinadas a municipios y entidades locales menores para hacer frente a situaciones de emergencia. Es una reivindicación que nos han trasladado los ayuntamientos extremeños en los contactos que llevamos mantenidos por toda la región. La necesidad de apoyo financiero para dar respuesta a posibles catástrofes, crisis sanitarias o circunstancias excepcionales. Estas ayudas servirán, sobre todo, para garantizar y restablecer los servicios públicos durante y después de estas situaciones de emergencia. El presupuesto para 2024 es de 1,2 millones de euros. Cada población beneficiaria recibirá hasta 20.000 euros en un único pago y podrá solicitar la ayuda los municipios y las entidades locales de hasta 5.000 habitantes. Dentro de esta convocatoria también queremos apoyar a las localidades que registran aumentos puntuales y significativos de población, por ejemplo, en verano, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios públicos. En estos casos, podrán pedir la prestación las poblaciones de hasta 3.000 habitantes. Y seguimos avanzando y hablando de servicios básicos para los extremeños. Hemos autorizado la contratación de las obras del que será el tercer centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores en Extremadura. Estará en Piornal y se convertirá en un centro geriátrico de referencia comarcal en el área de salud de Plasencia. Este nuevo centro tendrá, por un lado, un área de cuidados y convalecencia que prestará atención sanitaria a pacientes mientras se recuperan de una enfermedad y, por el otro, contará con una zona residencial donde convivirán personas que requieran asistencia profesional para su vida cotidiana en un ambiente hogareño. La inversión que vamos a acometer alcanza los 7,5 millones de euros. Al igual que los de Guareña y Herrera del Duque, que ya están en marcha, el centro del Piornal forma parte del modelo de atención integral residencial a mayores dependientes por el que estamos apostando en Extremadura. Y vamos a conseguir, trabajando, que para la región se cuente con 8 centros comprometidos. La atención a la dependencia y la capacidad son prioridad para el Ejecutivo regional. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una ayuda directa a Down Badajoz para garantizar los servicios que ofrecen a las personas con discapacidad. En concreto, la partida de algo más de 102.000 euros asegurará el funcionamiento del centro ocupacional para 16 usuarios que tienen en la ciudad de Badajoz. Esta entidad privada, sin ánimo de lucro, realiza una importante labor social en Extremadura en favor de colectivos en situación de vulnerabilidad y con ese objetivo vamos a seguir respaldando su trabajo. Y ahora tiene la palabra el consejero. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Paso a detallarles los asuntos que hoy se han aprobado en Consejo de Gobierno en materia de economía y empleo y que ya les anuncio que repercutirán cada uno en su ámbito en un impulso importante para el empleo en Extremadura. Empezando por la declaración de CC Green and Sustainable como proyecto empresarial de interés autonómico, como proyecto premia, por su impacto significativo en el empleo y en el tejido productivo. Continuando con la aprobación de una línea de ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario, con un presupuesto de 3 millones de euros que supera con creces el anterior, que estaba dotado con 1,3 millones y que facilitará la transición del empleo protegido al mercado laboral ordinario. En este caso, el Gobierno de la Junta de Extremadura hemos decidido multiplicar casi por 2,5 esta política activa de empleo. Además, hemos aprobado la firma de un convenio con el SEPE para el 2024, con el que financiaremos un plan de empleo por valor de 15 millones de euros, que ya les digo que trabajaremos sin descanso para ejecutarlo en su totalidad, no como hizo el anterior Gobierno, que se vio obligado a devolver 10 millones de los 15 millones de euros. Estos 10 millones los conseguimos para Extremadura tras reclamarlos en la Conferencia Sectorial de Empleo que se celebró el pasado 4 de abril en Madrid. En relación con la declaración premia de CC Green and Sustainable como proyecto empresarial de interés autonómico, es un paso más por parte de la empresa y a su lado estaremos, como lo hacemos con todas las empresas
que son las protagonistas del desarrollo económico de nuestra tierra. El proyecto promovido por la empresa Sisi Green and Sustainable SL en Cáceres contempla la creación de un nuevo centro de datos neutro en carbono de última generación con una inversión de 1.040 millones de euros y una previsión de 220 puestos de trabajo en su primer año de actividad. La declaración de un proyecto empresarial como premia, como saben, aporta una serie de beneficios, como la gestión de manera prioritaria y urgente de los trámites autonómicos, reduciendo los plazos de esos trámites a la mitad, la concesión de forma directa de las subvenciones relacionadas con el empleo o la sustitución de la licencia urbanística o la licencia de obras y usos provisionales por el trámite de consulta en los términos previstos en la normativa urbanística. En cuanto a la nueva línea de ayudas para fomentar el empleo de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario, con un presupuesto de 3 millones de euros, que supera, como les decía, más de doble al anterior de 1,3 millones, pretende garantizar la igualdad y la no discriminación, facilitando la transición del empleo protegido al mercado ordinario y adaptando los puestos de trabajo. En particular, las ayudas incluyen 3 programas. El primero es la contratación de personas con discapacidad, donde se incrementan las subvenciones de 4 a 14.000 euros, con más de 200 contrataciones previstas. En la segunda línea, la adaptación del puesto de trabajo, donde las ayudas aumentan a 2.000 euros por cada adaptación. En el anterior programa eran 901 euros por adaptación. E introducimos como novedad el empleo con apoyo. Es un programa novedoso para ayudar a la inserción laboral de personas con discapacidad con dificultades especiales mediante orientación y acompañamiento en el puesto de trabajo. Las entidades sin ánimo de lucro que colaboren con empresas pueden beneficiarse de ayudas para cubrir los costes laborales de los preparadores laborales con un máximo de 33.250 euros anuales por cada uno. Y les recuerdo que para facilitar el acceso a esta línea de ayudas, la tramitación será telemática a través de la Junta de Extremadura. Como tercera y última medida que quería comentar, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al convenio con la Administración General del Estado para que el SEPE aporte 15 millones para un plan integral de empleo en Extremadura en 2024 y con las acciones que se financiarán se podrán beneficiar. Disculpad. Que se financiarán, se podrá beneficiar a autónomos con 9,5 millones de euros y el objetivo es ayudar a 1.050 personas desempleadas a establecerse como autónomos, priorizando a menores de 30 años, mayores de 45 y mujeres. También hemos incluido una partida de 491.586,68 euros para ofrecer orientación y formación en competencias a 300 jóvenes desempleados de 16 a 18 años a través de 4 entidades sin ánimo de lucro. Y en el ámbito de la discapacidad, la inversión es de 1.140.020 euros para subvencionar acciones de orientación y políticas activas de empleo para 1.200 personas con discapacidad, con un enfoque especial en la inclusión de mujeres. Como ven, medidas todas ellas encaminadas a la creación de empleo en Extremadura. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o pregunta. ¿Alguna pregunta? Respecto a las ayudas de los comedores, ¿van a continuar siendo públicas? ¿Se va a facilitar a todos los estudiantes? ¿Está hablando de educación? Sí. Le contesto yo entonces. Vale. Que está mirando el otro consejero. Sí. Bueno, la consejería va a dotarles de toda la información necesaria sobre esto a respecto del comienzo del curso, sobre los comedores en breve. Les va a dar toda la información, pero se van a mantener las ayudas a los comedores, evidentemente. Sobre otro tema. ¿Vais a hacer más preguntas del Consejo de Gobierno? Paso entonces. Hola, buenas. Es que entre que no habíamos entendido hasta que CC Green es el, ¿verdad? El proyecto. ¿Nos puede ampliar un poquito más? Porque ya nos suena ese proyecto, pero si nos puede recordar un poco en qué consiste.
porque ya creo que se avanzó que se le iba a dar la característica de premio y tal, pero es que nos ha costado, a mí personalmente me ha costado entender si estábamos hablando de ese proyecto. Vale, muchas gracias. Sí, es el proyecto CC Green, es un proyecto que plantea la puesta en marcha de un centro de proceso de datos en la ciudad de Cáceres, con una planta fotovoltaica que lo acompañará y con una balsa de refrigeración, proyecto completo que nos ha presentado los promotores a declaración de proyecto premia, y como la inversión supera los 6 millones de euros y los puestos de trabajo que genera de manera prevista por el promotor superan los 40 también, pues tiene derecho a ser declarado como premia y que continuemos acompañando y dando pasos a la empresa, por supuesto con independencia de que hay que ir cumpliendo el resto de requerimientos tanto autonómicos como si hay algún otro de otra administración pública. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas, gracias. Dos cosillas. Sobre las ayudas a las pedanías, ¿tiene Estás hablando de las ayudas estas que hemos de habilitado. emergencia para Sí. los habitantes de pedanías, entiendo? Sí, Que es lo que sea. habitantes de pedanía y ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. De menos de 5.000. Sí. Claro, por eso Sí. el concepto es pedanía, no municipio, ¿no? Hay pedanías y hay municipios, ¿eh? No, son para llegar a estos momentos en que los municipios no son capaces de llegar económicamente, financieramente y en casos de Vale, o sea crisis, que- etcétera. Y he aclarado que en los casos, por ejemplo, de exceso de población en verano, sí tendríamos a los de menos de 3.000 habitantes, a los municipios de menos de 3.000 habitantes. Vale, entonces los 1,2 millones son para los dos conceptos, Sí, tanto conceptos, de pedanías como de eso es, municipios. eso es. Vale. Sobre los centros de convalescencia, hay 8 previstos en Extremadura. Creo que están acotados a un ponerse en marcha porque es un dinero de los fondos de... No, están en marcha ya. Mira, son los 8, llevamos ya 2 que se han iniciado ya, el de Guareña y el de Herrera del Duque, ¿vale? Las obras están adjudicadas y el inicio de los trabajos será en el mes de septiembre en el caso de Guareña, y en el de Herrera del Duque simplemente estamos esperando las ofertas. Y ahora sacamos el de Piornal. No hay nada que los esté paralizando ahora. Me refiero que creo que tienen que hacerse antes de determinado plazo Sí, porque siempre son fondos estamos finalistas, ¿no? siempre estamos con los fondos finalistas y con los plazos, sí. ¿Qué plazo estamos manejando? Creo que estamos trabajando, te lo voy a decir, pero creo que estamos hablando del 2026, antes del 2026. En concreto, diciembre de 2026. ¿Y nos puede recordar el montante total de los 8 centros de inversión? Pues- Porque yo no sé si eran 30 millones, 40 Sí, millones... casi 40 millones de euros, casi 40 millones de euros. En este caso, 7.800 millones el de Piornal. 7.800.000, perdón, que no me pongo a dar millones, 7.800.000, sí, eso es. Sí, estaba dando muchos millones ahora. ¿Alguna pregunta más? Sí. Es sobre otro tema, sobre el manifiesto de los presidentes del Gobierno autonómicos que se firmó ayer. Si podría recordar la postura del PP extremeño y qué postura en común se ha adoptado, y de cara al próximo 6 de septiembre, si defenderá alguna idea en concreto. Al 6 de septiembre, 6 de perdón. septiembre. Bueno, pues como todos conocen, hay una firma de un manifiesto conjunto de los presidentes autonómicos del PP que por encima de todo consideran que esto no tiene color político. Esta situación del concierto económico catalán no debe tener color político, ¿no? Los grandes partidos lo saben y lo conocen. Tenemos que preservar la igualdad y la solidaridad interterritorial. No debería permitirse, esta es la postura nuestra y de todos los gobiernos, no debería permitirse, insistimos, y la reforma fiscal de financiación no puede ser una negociación bilateral. Nosotros, como ha venido haciendo nuestra presidenta desde el principio, no permitiremos nada que perjudique a la región. Y si me permiten, acabo de hablarles de un anteproyecto de cohesión y de igualdad territorial, de evitar que haya unos que vivan mejor que otros. Esa es la forma en la que tenemos nosotros de gobernar, conseguir la igualdad, la equidad y que todos tengamos las mismas oportunidades. Y ese va a ser siempre el lema con el que el Gobierno de Extremadura va a luchar para conseguir la calidad de vida de todos los que vivimos aquí, pero también para conseguir la calidad de vida de todos los españoles, no solo de los extremeños.
Hola, buenos días. Hola. Y yo quería preguntarles por el permiso que se ha concedido de exploración para minas en casi 20 pueblos, quiero recordar, en la provincia de Cáceres. ¿Qué significa eso? Y si ya hay evidencias de que en alguno de esos 20 pueblos o en varias zonas hay los materiales que se buscan. Creo que también se habla de litio, de materias raras, en fin. Bueno, son, como bien ha dicho usted, son permisos de exploración. Ahora tienen que explorar y ver si realmente donde perciben ellos por estudios puede haber este material, pues está. Y nosotros solamente podemos optar por escuchar en qué deriva ese proceso de exploración. Una vez que se explore y se sepa cuál es la cantidad y cómo, pues siguen los procedimientos normales. Pero en este momento solamente hay un permiso de exploración. Consejero Santamaría, para usted. Nos ha dicho que han firmado un convenio con el SEPE para que el SEPE aporte 15 millones para un plan especial de empleo. La cuantía total del plan especial de empleo, ¿a cuánto ascenderá? Y luego, quisiera que me matizara si esos 15 millones para contratar o posibilitar la contratación de 1.050 o es 1.050 en el total del plan de empleo que elabore la Junta de Extremadura. Gracias por la pregunta, sí. Es un plan especial de empleo de 15 millones que se proviene de una adenda que había a los presupuestos generales del Estado del año pasado. Como los presupuestos se han prorrogado, no estaba claro que Extremadura fuera a poder optar a esto. Este plan especial solamente lo tiene Extremadura, Andalucía y Canarias. Nosotros lo reclamamos en sectorial y se nos ha concedido. Entonces, en principio, va a incrementar en 9,5 millones para ayudas a nuevos autónomos, con lo cual se podrían incorporar 1.050 personas más. Y, como decía, 500.000 a orientación a jóvenes entre 16 y 18 y 1 millón para orientación en discapacidad. Faltarían 4 millones que estamos definiendo buscando mejores prácticas y nuevas políticas activas de empleo novedosas para terminar de ejecutarlo. Tenemos tiempo para ejecutarlo, tenemos 2 años. ¿Vale? Y para justificarlo después, y desde luego vamos a intentar agotar el presupuesto. Va a depender mucho de cómo vayan las solicitudes de altas en autónomos, si terminamos ejecutándolo ahí o en otras políticas activas de empleo, pero tenemos flexibilidad para dirigir los fondos a unas políticas o a otras. El Ministerio nos ha pedido que particularmente pongamos el foco en personas desempleadas de larga duración y mayores de 55, que también los tenemos en cuenta, pero en este sentido tenemos flexibilidad y lo que queremos es ejecutarlo al 100%. Tenemos este año y el que viene. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Muchas gracias. Muchas gracias.